Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra escuela bíblica en esta mañana, esperando en el Señor, ¿verdad?, que sea de bendición para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. La lección para el día de hoy es la lección número 10 en su expositor, cuyo título es ¿qué se requiere para ser salvo? Y vamos a comenzar primeramente con una oración presentándonos delante del Señor para que sea el Señor que dirija todo lo que aquí hagamos. Dios y Señor nuestro, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque podemos llegar hasta tu templo, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Y gracias por un día nuevo que tú nos das, Señor amado, para que juntos y en armonía, Señor, podamos estudiar tu palabra, Padre de la gloria. Te pedimos que seas tú dirigiendo, Señor, cada uno de los estudios en esta mañana. Que tú bendigas cada maestro, Señor, en los niños, en los adolescentes, en todo lo que hagamos aquí. Seas tú, Espíritu, dirigiéndonos, Señor amado. Que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, Señor, y podamos aprender aquello que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice a aquellos que vienen de camino, Señor amado. Y bendice a aquellos que no pueden estar aquí por alguna situación particular, Padre de la gloria. Que allá en sus hogares tú también lleves bendición, Señor, salud, Señor, y todo lo que ellos necesiten, Señor amado. Gracias por lo que estamos aquí, Señor. Quita todo lo que pueda estorbar, Señor, que podamos escuchar tu palabra. Afina nuestros oídos, Señor amado, y nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la lección se llama ¿qué se requiere para ser salvo? Y vamos a basarnos en el libro de Hechos, el capítulo 15, los versos del 1 al 11. El texto para esta mañana es el versículo 11 que dice: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Y los objetivos para esta lección son los siguientes: establecer un diálogo para definir los alcances doctrinales de la fe cristiana, afirmar la sola necesidad de la gracia para la salvación, reconocer la realidad de una nueva religión del corazón orientada por el Espíritu Santo y recordar que solo Dios conoce los corazones y los pensamientos, que sus criterios de salvación son absolutos y justos. Y el vocabulario para esta mañana es el siguiente: asamblea, que es una reunión celebrada entre el año 49 y 50 después de Cristo para considerar el tema de la participación de los cristianos gentiles en la iglesia. Ancianos es que en tiempos apóstoles fueron gobernantes en la primera iglesia. Se les conocía también como supervisores y obispos en algunas comunidades. Y Fenecia, que es una región localizada al este del Mediterráneo. Allí, bien temprano en la historia de la iglesia, llegaron algunos discípulos a predicar el evangelio. Pues en esta lección trata del primer concilio o asamblea que celebró la primera iglesia cristiana, ¿verdad? Los inicios de la iglesia. Ante la entrada de los gentiles, el evangelio se comienza a predicar en diferentes sitios, ¿verdad? Y salió de Jerusalén y empiezan los gentiles a convertirse, aquellos que no eran judíos, a convertirse al evangelio. Y ante esa situación era necesario establecer cuál sería la participación de estos en la comunidad de fe. Habían una polémica, y era que los cristianos que procedían del judaísmo, seguidores de la ley de Moisés, requería que los gentiles convertidos al cristianismo fueran circuncidados. Y esto trajo un debate en la iglesia, ¿verdad?, ante los cristianos. Y este debate, pues, tuvo que traer la intervención de varios líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era muy importante, ¿verdad?, para esa comunidad. Y era importante, ¿verdad?, porque había sido dada por Dios. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad?, que ellos lo veían como algo demasiado primordial porque fue directamente dada por Dios a Moisés en aquellos tiempos que era necesario que ellos
tuvieran una guía para dirigirse como cristianos. Así que se levantaron algunos líderes como Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo, que eran en ese tiempo los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y entonces fueron a hacer esa asamblea, ¿verdad? Se reunieron con los otros líderes de las iglesias. Y una de las cosas que establece el apóstol Pedro es que no había diferencia entre judíos ni gentiles. Como cristianos eran iguales y que todos habían sido salvos por la gracia de Dios. Y que por tal razón, como eran iguales, no había necesidad de imponerle cargas que ellos mismos como cristianos no podían seguir. Y entonces Pedro afirma en ese tiempo que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación es por la gracia y no por los méritos de las personas como resultado de sus obras. Así que todos somos salvos por la gracia de Dios. Es algo gratuito que está al alcance de todo el mundo. Y una vez viene al conocimiento de Jesucristo, todos somos iguales ante Dios. Así que es el Espíritu Santo el que hace la transformación en la gente. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Y eso tenemos que tenerlo presente. Una vez nosotros venimos a Cristo, si nosotros nos sometemos a la gracia de Dios y a la guianza del Espíritu Santo, va siendo transformada nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras actitudes. Vamos cambiando de día en día y esa debe ser la meta del cristiano. La que poco a poco seamos mejores personas cada día. Una vez hemos conocido a Cristo, no debemos quedarnos igual, ¿verdad? Porque el acto de la conversión es importante, pero eso es un momento, ¿verdad? El Espíritu Santo obra y por la fe aceptamos a Jesucristo. Por ahí no nos podemos quedar. Tenemos que pedirle al Señor que vaya transformando nuestra vida de día en día. Así que de esa manera, entonces se establecen unas pautas, la doctrina para el Evangelio en ese momento. Sabiendo que los cristianos creen en un solo Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador, que fue a la cruz, se dio allí, ocupó el lugar nuestro para redimirnos, pero no se quedó allí, sino que resucitó. Y en eso está basada nuestra fe, nuestra creencia. Eso es lo importante. Lo demás, esas son añadiduras que, ¿verdad? Los humanos ponemos. Vamos entonces a la lectura vamos a ir a la lección y vamos a leer en Hechos 15, vamos a leer del 1 al 4, Johnny. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice, amén. Vamos a leer versión popular. Por aquel tiempo, algunos que habían ido a Judea y a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo y Bernabé, algunos y otros, fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenecia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios, y todos los hermanos se alegraron mucho de estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos y contaron todo lo que Dios había hecho en ellos. Amén. Así que había una polémica, había diferencias, hubo discusiones,
Pero mira, discusiones en armonía, ¿saben? Eso es, yo creo que es algo bien importante que nosotros vemos en esta lección, es que hubo diferencias, pero siempre se pudo presentar ¿verdad? Cada idea y cada punto de vista en armonía. Nosotros podemos diferir de otros, ¿verdad? En alguna idea, en algún punto de vista, pero podemos hacerlo en armonía y cada cual puede presentar sus argumentos y a lo mejor llegamos a acuerdo, a lo mejor no llegamos a acuerdo, pero seguimos en armonía. Eso ocurre, por ejemplo, en nuestra junta de oficiales. Cuando se discute una situación, algo particular, puede haber personas a favor, personas en contra, lo discutimos, cada cual trae su argumento y se lleva a votación y el que no estaba de acuerdo, si la mayoría llega a una decisión, eso se acata y seguimos trabajando todos por el bien de la iglesia. Porque siempre nuestro propósito es trabajar para el bien de la iglesia, no es el bien nuestro ni las ideas nuestras. Y eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Que como somos personas diferentes, vamos a pensar en algunas cosas diferentes. Y vamos a tener ideas y puntos de vista en algunas cosas diferentes. Pero lo más importante es que todos somos cristianos, que todos somos hermanos, que somos iglesia, que somos una familia. Y eso es lo más importante. Así que entonces, vemos aquí que entonces esos judíos, ¿verdad?, seguían con sus antiguas creencias y exigían que los cristianos gentiles, los nuevos que se convertían, que no eran judíos, pues se circuncidaran y cumplieran con unos ritos y cumplieran con la ley que ellos, ¿verdad?, que ellos seguían. Y eso es lo que trae que se haga esa reunión, esa asamblea entre los líderes cristianos de Jerusalén, de Antioquía en Jerusalén. Y vemos ahí que hay cierta organización de la iglesia. Fíjense que regularmente, ¿verdad?, hay como unas categorías, unos líderes que están más altos y unos un poquito más bajos y se trabaja con el liderato. Así que fueron Pablo, Bernabé y otros líderes más que dice la palabra, que fueron los que comisionó la iglesia para tratar este asunto, para conversar con los apóstoles ancianos del otro lado, ¿verdad?, que eran los que ejercían el liderato en la ciudad. Y el tema era la incorporación de los gentiles en la iglesia como cristianos. Así que vemos aquí también, en términos de la organización de la iglesia, cierta categoría, ¿verdad? Si lo traemos a nuestro tiempo, hay asuntos que a quien le toca trabajarlo es a la pastora, ¿verdad? Hay asuntos espirituales, hay cosas que tienen que ver con la doctrina que le toca a la pastora trabajarlo como guía y líder espiritual de la iglesia. Hay otros asuntos que le toca al liderato de la Junta de Oficiales, a la presidenta y al liderato de la Junta de Oficiales. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro, porque a veces nosotros queremos intervenir en unas cosas que no nos toca. Y entonces tenemos que saber, ¿verdad?, si tenemos una información, llevarla a la persona correspondiente para que trabaje con el asunto. Porque si lo hacemos nosotros por acá, que no nos corresponde, a veces se convierte en un chisme. Y lo que hace es traer mayores problemas. Así que es bien importante nosotros tener en cuenta eso, ¿verdad?, que hay unas personas que están, que tienen autoridad para trabajar con unas cosas. Nosotros, además en los administrativos, tenemos la Junta de Oficiales, pero tenemos ancianos y diáconos que también, junto con la pastora, ayudan en la parte espiritual de la iglesia. Así que estos líderes no fueron al pueblo en general, se reunieron con los líderes de la ciudad, con los ancianos y con los apóstoles, para tratar el asunto. Y el asunto era cómo integrar a los gentiles en la vida cristiana. Nosotros sabemos que como iglesia también nosotros tenemos un reglamento, una regla, y una vez una persona se incorpora dentro de la iglesia, también ¿verdad?, si se decide ser parte de la iglesia, nosotros tenemos que seguir esas reglas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos también la iglesia.
como parte de la iglesia. Y dicen los versículos que cuando iban para allá, pasaron por Fenicia y Samaria. Y ya allí había muchos cristianos, muchos gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y conversaron y ellos le hablaron de sus experiencias como cristianos, ¿verdad? O sea que hubo conversaciones y me imagino que también predicaron el evangelio, porque muchos se convirtieron, dice la palabra. Y lo que dice que la iglesia, ¿verdad? El cristianismo estaba creciendo. Llegan a Jerusalén, dice que fueron bien recibidos en Jerusalén y se lleva a cabo la reunión más importante en el inicio de la iglesia con los apóstoles y los ancianos de esa época y los líderes cristianos. Es que eso fue una reunión sumamente importante en la historia de la iglesia. Así que dice que al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que comienza un diálogo, primeramente dando testimonio de lo que Dios había hecho. Y me imagino que hablarían de la gente que se había convertido, de la predicación, de dónde habían ido, ¿verdad? Porque la iglesia estaba creciendo muchísimo y el evangelio se estaba predicando por muchos lugares. Así que eran muchos los cristianos los convertidos al cristianismo. Y como eran muchos de diferentes lugares, eran bien diferentes. Así que si nosotros miramos como iglesia, que somos una iglesia relativamente pequeña, nosotros vemos gente de diferentes lugares, con diferentes raíces familiares, con diferentes culturas, con diferentes costumbres, con diferente carácter. Tenemos de todo, pero somos uno en Cristo, dice la palabra. Somos uno en Cristo y eso nos hace iguales. Así que hubo un diálogo bueno, ¿verdad? Un diálogo tranquilo para presentar esas ideas diferentes que tenían estos grupos en términos de los gente que se iba convirtiendo y que no eran judíos. Así que vamos a leer entonces el versículo 5 que dice: que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarle que cumplan la ley de Moisés. Así que dentro del diálogo hubo oposición, ¿verdad? Hubo diálogo y hubo todo ese conversar de las cosas que habían ocurrido en términos de la gente que se había convertido y de su testimonio, pero siempre había 2 o 3 que todavía decían: no, los cristianos se tienen que circuncidar y tienen que cumplir con la ley. Charlie, tú. Porque eso era parte de la ley judía. Porque acuérdense que la ley judía era como el mandato, el ordenamiento para ellos obedecer a Dios, vamos a decirlo así, era parte de su ordenamiento en la antigüedad. Sabemos que después que viene Cristo, ¿verdad? Que eso lo vamos a decir más adelante en la lección, Cristo ya no, la ley se queda a un lado y nosotros seguimos a Cristo. Y seguimos la ley que establece Cristo, que lo hemos dicho en otras lecciones, que es la ley del amor. El amor por encima de todo, de todo. Pero la ley sí era importante para ellos. ¿Por qué? Porque fue dada directamente por Dios a Moisés en el tiempo, ¿verdad? Que ellos iban de salida de Egipto hacia la tierra prometida. Por eso era tan importante, estaba tan arraigado en ellos. Es como si, vamos a decir, cuando yo era niña, para orar había que poner las manitas unidas, bajar la cabeza y cerrar los ojos. Así se oraba. Y en toda lección bíblica había que poner las manitas, bajar la cabeza y cerrar los ojos. Y eso es como si usted dijera: ahora todo el mundo tiene que bajar la cabeza o arrodillarse cada vez que va a llorar. Y todo el que venga tiene que hacer eso, y tiene que hacerlo de esta misma manera.
Es como, tal vez lo que nosotros hemos aprendido, aplicárselo a otro. Y hay unas cosas importantes y básicas. Nuestro lema dice que lo esencial, en eso no podemos cambiar, ¿verdad? Pero en lo no esencial tiene que prevalecer la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. Y nos dice también que en todo, amor. El amor es lo que nos debe distinguir, la compasión, la misericordia, la tolerancia. Y la iglesia está, ¿para qué? Para enseñar. Para el que llega, irlo encaminando, irlo enseñando, ¿verdad? Primeramente para obedecer a Cristo, no a nosotros. Y nosotros no cambiamos a nadie. Quien cambia es el Espíritu Santo. Si usted decide someterse a Él y pedirle a Él que Él lo cambie, que tome aquellas cosas que no son buenas y que no edifican a nuestra vida y que Él tome ese lugar. Así que ellos querían seguir siendo fieles a la ley. Y entonces esto representaba básicamente un peligro para la fe cristiana, porque es como desligarse de Cristo y seguir en la ley. La promesa de la revelación por la fe dada por Dios, Abraham se cumple en Cristo, quien constituye el fin de la ley. Ahora la ley a cumplir es la ley del amor. ¿Qué dijo Cristo? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que nos cubre a nosotros como cristianos y es la ley que debemos cumplir y que Cristo cumplió, que por amor dejó su trono, vino a la tierra, se hizo humano, padeció, fue a la cruz, recibió el castigo de la cruz por cada uno de nosotros, por amor. Y ahora nosotros recibimos la salvación solo por gracia. Mire, es una dádiva de Dios, un regalo que está al alcance de todos, de toda la humanidad, porque la salvación vino para toda la humanidad. Lo único que tenemos que hacer es decirle sí a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y lo demás, el Espíritu Santo se encarga. Porque dice la palabra que una vez nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Y ese Espíritu Santo nos ayuda, nos dirige, nos guía, nos va transformando y va cambiando nuestra vida. Y sabemos que tenemos testimonio de tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y ha ido transformando esa vida. Vamos a leer entonces del 8 al 11. Estábamos, espérate, del 6 al 8. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar las buenas nuevas, la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que lo aceptaba, pues le dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Ok. Así que, ¿qué dice Pedro? Mire, hermano, Dios me escogió a mí como líder, ¿verdad? Él tiene una autoridad porque fue escogido por Dios para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para que crean, pero para que todos crean, no era solamente para los judíos, ¿verdad? Era para que todos crean. Por eso es que dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que es en nuestro lugar, pero se tiene que extender
a otros lugares. Y Pedro era el líder en ese momento, reconocido por la iglesia. Y el 8 es bien importante. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Si Dios los acepta, ¿cómo nosotros no lo vamos a aceptar? Si aquí viene quien sea, que no importa su vida por ahí como usted, y viene y acepta a Cristo, nosotros lo tenemos que aceptar como hermano, como parte de la iglesia. Y lo tenemos, la iglesia lo que hace es enseñarle, educarlo para que siga el camino del Señor, ¿verdad? Siendo obediente al Señor. Así que en ese tiempo la ley lo que hizo fue que se convirtió en una carga. Pero entonces Pedro le dice, es el mismo espíritu que nos dio a nosotros, fue dado a los gentiles. Y si Dios, que es Él conoce los corazones, que conoce el interior, los acepta, ¿cómo nosotros no los vamos a aceptar? Recuerda que nosotros vemos lo que está de frente a nosotros. Nosotros vemos las apariencias. Y muchas veces nos dejamos ir por las apariencias, ¿verdad? Y pensamos, esa persona no es espiritual porque es así, o se viste de tal manera. Pero Dios conoce el corazón. Y no nos toca a nosotros juzgar. Yo siempre digo que el que juzga y señala, ¿usted sabe quién es? Nuestro enemigo. Que señala y juzga es nuestro amigo. Ahora, claro, nosotros como parte de la iglesia, si vemos algo que no está bien, ¿verdad? Y tenemos la confianza con la persona, a lo mejor podemos corregir, pero a veces no nos toca a nosotros. Ore. Usted ve algo fuera de lugar, ore al Señor. Y pida al Señor que haga su obra, que es lo que nos toca a nosotros. Así que es Dios quien conoce los corazones. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. No olvide eso. Que aun cuando usted falle, porque somos humanos, ¿verdad? Y podemos resbalar. Aun cuando fallemos, la misericordia de Dios es tan grande que si nos humillamos delante de Él y pedimos perdón, dice que Dios no nos desprecia. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Vamos a leer del 9 al 11. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Dios le bendiga. Amén. Dice este versículo 9, Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Pablo diría, mire, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Ya no hay ni puertorriqueño ni americano, ni dominicano ni colombiano, ni mujer ni hombre. Ante Dios todos somos iguales. Y a todos Dios nos escogió, pero nos escogió para una cosa, para anunciar la buena noticia de salvación. Que usted no tiene que ser un predicador, ¿verdad? Y haberse estudiado teología para anunciar la buena noticia de salvación. ¿Por qué? Porque con su testimonio usted le puede hablar a otro de lo que Dios ha hecho en su vida.
En esta iglesia, usted sabe todos los testimonios de milagros de salud que Dios ha hecho. Infinidad de diagnósticos que para los médicos podían ser de muerte y Dios los levantó y están por ahí sirviendo al Señor. Y tantas otras cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es algo que usted lo debe compartir. Cómo Dios ha transformado su vida. Lo que no edifica, bórrelo, déjelo, ¿verdad? Porque hay cosas que en los testimonios que no edifican, no lo diga. Pero hable de cómo Dios ha transformado su vida, cómo Dios le ha consolado, cómo Dios ha hecho provisión a sus necesidades. Porque Dios es misericordioso y Dios nos conoce y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y hay tantas cosas que podemos hablar, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de otros. Cómo Dios ha cuidado. Cómo Dios nos ha cuidado y ha cuidado a nuestra familia y sigue cuidando de ellos. Y es algo que nosotros podemos compartir. Cómo Dios ha transformado nuestro carácter. Ustedes saben que hay gente que no hay que acercarle mucho el fuego para que explote. ¿Verdad? Y Laura se ríe. Y mire, cuando la gente viene al Señor, Dios empieza a bajar y le apaga el fuego. Y los deja tranquilitos. Y si no, se tienen que morder la lengua porque saben que es mejor no hablar. Y eso lo hace el Señor. Eso solamente lo hace el Señor. Claro, también el Señor usa nuestras cualidades para su servicio. Lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Lo que nos identifica, Dios lo usa para su servicio. Y los que son impetuosos, pues Dios, mira, los pone a predicar así, con ese ímpetu, y a hablarle a la gente con ese ímpetu. Y como hacía Luis Ramírez, yo sé que Johnny también lo hace, cuando se encontraba, Luis Ramírez es un hermano que tenemos aquí, que fue pastor también, en otra iglesia, pero era parte nuestra de la iglesia, que ya mora con el Señor. Y él decía, ¿y si tú te mueres hoy, tú sabes a dónde tú vas? Porque si no, tienes que aceptar a Cristo como Salvador para que asegures la vida eterna. Y él siempre andaba predicando, no importa dónde estuviera, él siempre llevaba la palabra al que se encontraba, igual que Johnny lo hace. Y nosotros podemos llevar esa palabra en la manera que Dios nos ha capacitado a nosotros, ¿verdad? Y saber que si nosotros compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros, siempre alguien se edifica. Cuando mi hijo falleció, mis sobrinas me decían, ay, Titi, yo te admiro. Y yo decía, bueno, esto lo hace el Señor. Yo puedo estar de pie porque por la fe en el Señor. Si no estuviera tumbada en el piso. Y lloré y pataleé y de todo, ¿verdad? Como todo ser humano. Y lloro de vez en cuando también, todavía, porque eso no se quita. Pero Dios te mantiene de pie. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, una seguridad de salvación. Y eso nos mantiene firmes en el Señor. Que no nos podemos quedar tirados en el piso, porque ni Dios nos quiere así, ni nuestra familia tampoco. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor para seguir adelante. Johnny, te iba a decir. Coge el micrófono, no te oyen. Y salí como a las 5 y pico. Me quedé así de momento, voy al baño,
me viste, me voy para Walmart. Sigue el micrófono, sube. Me voy para Walmart y a comprar una cosa solamente. Pero seguí por allí, compré 2 o 3 cositas y busqué el sitio donde para pagar. Estaba aquella gente. Y había una muchacha allí y le pregunto, mira, en Puerto Rico sí que hay chavos, mira para allá. Y seguí la conversación y ella estaba al frente mío. Y me puse a hablar. Y la gloria es del Señor. Y sigo hablándole, llevándole el mensaje. Y le dije así, ¿sabes una cosa? Tú te vas a morir y yo también voy a morir. ¿Dónde tú vas? ¿Cómo te mueras? Yo sé para dónde voy. Seguí así y me dice, mira, pasa. Y cuando pasé, le presenté el plan de salvación. Estoy hablando. Amén. Y aceptó el Señor. Amén. Eso es. Una muchachita más. Así que, mire, dice aquí que Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Una vez la persona viene al Señor, recibe el Espíritu Santo y es transformado por medio de la fe en Cristo. Y usted sigue conociendo al Señor en la medida que se congrega, que lee la palabra, que viene a los estudios bíblicos, que tiene su tiempo de oración y de meditación solito con Dios. Y en esa medida Dios va haciendo obra en medio de nosotros. Así que, entonces, se establece que la salvación es por gracia. Porque Dios obró en respuesta a su misericordia y solo Cristo tiene los méritos para salvarnos. No hay de otra manera, no es por obra, no es por cumplir con la ley. No es por ser así, ¿verdad? Cumplir con todo. Eso es importante. El cristiano, donde quiera que esté, debe ser el mejor estudiante en términos de cumplir con las cosas, ¿verdad? El mejor empleado, el más responsable, el mejor compañero de trabajo, el mejor vecino. Usted debe distinguirse en términos porque usted ha conocido a Cristo y Dios ha transformado su vida. Porque si estamos igual, pues ¿qué ha pasado, verdad? Tendremos que preguntarnos qué pasó con la obra de Cristo en nuestra vida. Así que la salvación es por gracia y Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. Y debemos recordar que el Espíritu Santo es el que transforma la vida y debe ser el que modele nuestro carácter para ser misericordiosos con los demás, para ser tolerantes, para aceptar a aquel que no es igual que yo. Que el que habla pausado, así como Lucy que está por ahí, ¿verdad? Que es tranquilita y pausada, pues me puede aceptar a mí que hablo duro, que a veces asusto a la gente porque hablo muy duro. Tenemos que aprender, ¿verdad? Aceptarnos los unos para los otros, porque hemos venido a Cristo por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso estamos aquí y estamos de pie gracias al Señor. Así que somos llamados a predicar el Evangelio para que el mundo pueda responder al amor de Dios. Hay que hablar de un Cristo que es amor. Un Cristo que se dio por amor y que nos recibió a nosotros por amor. No por méritos nuestros, no porque fuéramos los mejores, los más santos, no. Todos somos pecadores arrepentidos. Que queremos, ¿verdad?, caminar y cada día transformar nuestra vida y ser mejores cristianos. Así que nosotros hemos sido perdonados por la gracia de Cristo. Así que quien sigue a Cristo puede responder a Dios en obediencia, no obligado por reglas, por leyes, sino libremente y guiado por el Espíritu Santo. Al reconocer que por la gracia de Dios somos salvos, podemos aceptar y amar a los demás sin considerar sus méritos, que solo puede juzgar el Señor. Solo Dios conoce los corazones. Solo Dios, nosotros no. Nosotros podemos ver la coraza de afuera, pero el corazón solamente lo conoce
el Señor. Así que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios y debemos permitir que la gente experimente esa libertad espiritual en una relación íntima con el Señor, en el cual la espiritualidad radica en su Espíritu Santo y no en ordenanzas y tradiciones humanas. Así que ya no hay diferencia entre nosotros. Ya no hay gentiles, no hay diferencia entre gentiles y judíos, entre romanos y griegos, entre mujeres y hombres, entre libres y esclavos, entre los de San José y los de Mónaco, entre los de Mónaco y los de Rosales. Mire, ante Cristo todos somos iguales. Y nos une ese amor de Cristo que no tiene límites. Para ser salvo solo basta el amor de Dios en Cristo Jesús. Decirle sí a Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar continuamente. Solo Cristo. Nelly. ¿Verdad? El estudio bíblico de hoy es tan pertinente a aquel tiempo y a este tiempo, donde sobre todo abunda el amor, que es el vínculo perfecto, porque viene a través del Señor. Aunque hubieron en ese momento discusiones, puntos de vista diferentes, pero a las personas hablar con los ancianos, con la gente, los dejaban gozosos, llenos de ese Espíritu Santo, que es el que hace esa transformación. Y lo vimos hoy en la lección, ¿verdad? Que el amor cubre multitudes de faltas. Amén. Porque el amor proviene del Señor. Como ese regalo que nos dio sin merecerlo, esa dádiva que fue perdonarnos y aceptarnos como sus hijos por su sangre preciosa, así mismo es el amor. Que aun cuando hayan puntos de vista diferentes y vernos con la coraza nada más y no poder ver el corazón, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Amén. Y todavía el Señor en este tiempo nos está dando esa palabra para que cada día amemos más que lo que queramos hacer. Recordemos que en Cristo la ley que tenemos que cumplir es la ley del amor. Y ese amor de Cristo hace que nosotros podamos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Y nos llena de gozo, de ese gozo perpetuo que da el Espíritu Santo, que no importa nuestra circunstancia, ese gozo se mantiene. Y eso es lo que nosotros debemos llevar a otros que no conocen el Señor. Nelly, lea la oración para terminar. Iglesia, me voy a quedar sentadita. Señor, gracias por habernos salvado sin considerar nuestra falta. Te agradecemos porque un día nos enviaste a tu Hijo para morir por nosotros y darnos la salvación que ningún ser humano puede ofrecernos. Gracias por llevar nuestras cargas para que podamos ser fieles en el curso de nuestras vidas. Y gracias, Señor, por entregarnos como don de amor a tu Santo Espíritu, amén, que nos inspira para adorarte. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerde que en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios les bendiga, tenemos un breve receso y luego seguimos con el culto de adoración.